Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia existe, es muy real y lo que hace es ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos a pasos mucho más grandes. Voy a comenzar vuestra lectura, Escorpio, con 3 barajas y el tarot, para saber ¿qué es lo que te depara en el amor en esta semana especial de marzo? Estamos casi en abril y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por el dinero, finanzas, trabajo, viajes, la familia, el tarot y nuestro oráculo nos responderán. Sabremos qué necesitas saber, porque el tarot siempre habla de esta manera. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, sabremos lo que quiere decirte esta persona desde su interior. Y es una baraja muy adivinatoria, amigos. Algún día comprobaréis que todo era cierto. Sabremos qué te ha estado ocultando, qué sueña contigo y qué te diría ahora mismo si te tuviese frente a frente. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas, sintiendo amor en presente, porque yo sí creo que el amor puede ser posible ahora, amigos. Vamos a luchar para tener una unión muy feliz, porque a veces yo sé que hay dificultades, pero eso no significa que no podamos alcanzarlo. 127 cartas basadas en el tarot y con toda la información de tu persona, qué va a ocurrir y sobre todo, qué vais a hacer para estar en unión, nos va a responder muy claramente con todas las cartas. Escorpio, recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Lo primero que haré es sacaros unas iniciales. Quiero que penséis en esa persona que amáis tanto. Puede ser una pareja que tengáis ahora, un alma llama gemela, un ex o alguien a quien queréis encontrar, o un amor platónico, a una persona a la que amáis desde hace muchísimos años. Veamos quién te ama, Escorpio. Escorpio en el amor. Escorpio, estas iniciales, puede ser un admirador secreto, una persona que esté en oculto. Y estas son para vosotros. La de compromisos y alianzas entre nosotros dos, cada vez que la tengo. Y mirad, este 222, si lo veis, es que anuncia una boda. Y confiad en vuestros sueños como la alta sacerdotisa, porque aquí hay muchos mensajes que estáis recibiendo a través de ellos. La M, mi amor, mi amada, amante, estás aquí conmigo. La S, también estás en mis sueños, lo acabo de decir. La I y tengo la H, de horas vividas juntos entre tú y yo, y mucha protección divina con estas iniciales. Decidme si concuerdan con vuestro nombre, apellidos o las de vuestra persona especial. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que vuestros guías os den, que pueden ser ángeles, arcángeles, familiares que ya no estén y sin embargo su alma está presente en la tierra y todavía os ayudan mucho. Vais a encontrar mensajes que pueden ser en vuestros sueños o en la intuición. Veamos qué número es. Escorpio, puede ser parte de esa secuencia que tanto veis. Y me decís, Esther, yo veo el 22 o el 33, el 25-25. Escorpio, en el amor esta semana, Escorpio, este número para vosotros va a ser este, amigos, el 5. El 5 es el matrimonio, amigos míos. Es un guía, un papa, arcano mayor número 5, Tauro, con una persona que os está mandando mensajes, también puede estar en la tierra físicamente y os ayuda a alcanzar esta unión tan divina con este papa. Va a haber cambios muy positivos para vosotros cuando tengo el 5, hay aventura, hay riesgos y también mucho idealismo, porque siento que hay proyectos o relaciones que tienen que avanzar, haced esos cambios con el 5, porque vais a tener toda la fuerza y perseverancia, como os he dicho al inicio, que puede haber etapas más difíciles y no significa que no podamos luchar o desafiarnos para conseguir lo que queremos. Mantened equilibrio con este papa, porque algo está llegando muy bonito a vuestra vida. Algunos hasta podréis hacer muchos viajes, cambiaros de trabajo o estar con esa persona que tanto amáis. El 5, con matrimonio. Gracias a todos, amigos, los que estáis en nuestro canal, los que habéis llegado o los que me acompañáis desde el comienzo. Nunca os olvido, llevo vuestros nicks, historias en mi corazón y podría deciros uno a uno. Os recuerdo siempre, activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar la lectura para vosotros. Escorpio. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Escorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Escorpio, es hora de aventurarse. Escorpio,
¿Qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? Creo haber visto, amigos, una rosa, puede ser un rey de copas como vosotros. Siento que es esta carta, porque la he visto cuando saltaba. Escorpio, comenzamos y tenemos una declaración de amor. Alguien que sí te ama y tú vas a hacer estos profundos cambios desde el agua con tus sentimientos. Tú eres la verdad, resplandeces, haces que esas mentiras o deshonestidad o de juicios falsos desaparezcan de nuestro mundo y más si sobre todo sois Sol en Escorpio brillando con este rey de copas. Yo soy tu sanador, quiero entregarte muchas rosas porque es verdad que te amo. Eres mi familia para mí, has sido la contraparte, pareja de esta persona, alguien que en su mundo puede estar trabajando muchísimo, ser muy creativo, puede ser un escritor, alguien que mantenga muchísimo balance o también puede hacer un trabajo muy mecánico. Sin embargo, esta persona no le gusta cruzar los límites, se mantiene en una tarima en medio del mar porque a veces sí es vulnerable y también le da miedo a expresar sentimientos o a perder en una relación. Pero mira con qué comenzamos esta lectura, con un estetoscopio y con una bata blanca, porque el rey de copas, como tu amor, representa una persona que también puede curar en alguna terapia o que hasta a ti mismo con su amor te sane. Quiero escuchar tu corazón, declararte mi amor y que seas parte de mi familia, una persona a la que le da más importancia al amor que a ninguna otra cosa más en el mundo, aunque no lo parezca. Puede estar en secreto esta persona, mantenerse en su puesto muy alto, en su tribuna, en su casa, y sin embargo está ahí. Quiero protegerte, cuidarte, amor, y tengo mucha compasión por ti. Así es esta persona, muy entrañable y con mucho cariño hacia vosotros. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses, Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio? ¿Quieres viajar conmigo? Porque en secreto, con ese rey de copas, yo estoy tratando de llegar hasta ti y además con trayectos, pueden ser de aviones, de autobuses, que yo coja mi coche. Voy a salirme de esa tarima, amor mío. Ya es hora de que hable, de que saque a relucir todo lo que yo siento por ti, porque en secreto, con esta carta del paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario, yo tengo impulsos muy sensuales y cada vez que yo veo tus fotografías o te vuelvo a imaginar, veo tu cara, tu cuerpo, recuerdo ese despertar sensual que yo tengo por ti físicamente. Es una persona reservada, muy íntima y que quiere expresarte mucho amor románticamente y sensualmente, hacer muchos viajes contigo y empezar a moverse de su silla. ¿Estáis esperando, Escorpio, movimientos de esta persona o vosotros mismos podéis veros reflejados en esta lectura con los bastos? Confiad en la intuición, en el agua de esa primera carta que aparece en un gran océano profundo y también en los trayectos, viajes de avión, que puede ser que tu persona y tú estéis en otros países o en este momento esté trabajando en otro lugar, en ciudades o estéis dentro del mismo país, porque yo sé que hablo para muchos. Voy a acercarme hacia ti, cariño mío. Coge tus maletas, equipajes, porque sí vamos a descubrirnos entre las flores y las más rojas para expresarte todo mi amor. Con mucha pasión, entusiasmo que llega esta persona y muchos cambios que vayan a llegar a tu vida. También en lo económico puede que hagas alguna mudanza con esta carta de viajar. Voy a colocar todos los signos de fuego en este gran paje de bastos. Es infantil, en algunas ocasiones ha sido inmaduro, pero yo siento sobre todo miedos que quiere dejar atrás con este paje. Quiero aventurarme con mi princesa o mi príncipe. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio en el amor? Esta carta, amigos, casi se quema. Voy a sacarla rápidamente porque no sé cuál es. Dar placer. Paje de bastos, os he dicho que siente que con vosotros ha experimentado placeres y muy sensuales, íntimos, que con nadie más ha podido probar. Entre vosotros hay una especie de química sensual, romántica, de entendimiento, comunicación. Esta persona, cuando tú la tocas, o él o ella te tocan a ti, Escorpio, tú puedes hacer desaparecer hasta casi el tiempo. Te olvidas de todo lo demás. Quiero concluir contigo y hacer muchos juegos secretos, darte muchísimo placer, entregarme entre las camas y también salir de ese lugar en el que he estado tanto tiempo, escondiendo mi amor por ti. Algunos
tenéis alguna especie de freno porque esta persona no se ha lanzado todavía y estáis esperando que os diga, amor, ven conmigo porque yo tengo las puertas de mi casa muy abiertas. Es muy romántica esta persona, piensa mucho más en el amor. Con este rey de copas y la carta de dar placer. Intenso, es intenso cuando se le conoce. Tú a esta persona la has conocido en corazón y alma muy cerca y sabes que tiene que hacer cambios también para empezar a expresar sus emociones, porque Escorpio, sois agua, muy emocionales, unas de copas, y yo siento que esta persona ha frenado muchas veces sus impulsos para seguir hacia adelante, pero lo va a hacer. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor? Veamos, porque las cartas están saltando muy rápidamente. Un as de espadas. Hacía mucho tiempo que no saltaba esta carta. Esta mujer está esperando verdades, mucha luz en vuestra relación y va a empezar a enfrentarse a sus propios miedos. Prefiero correr riesgos contigo porque te amo. Quiero vivir esta aventura del amor siendo una pareja que estar apartado en mis trabajos o en la rutina, en todo lo que esperan los demás de mí. Como si tuviese una energía también de un rey de espadas. Ha sufrido esta persona con las cartas y la intuición que yo tengo. Escorpio, culpa. Tal vez te dejó en algún momento Escorpio y tú has llorado muchísimo por esta persona. O pudiese que estuvieseis algunos de vosotros en una triangulación o en algún momento estaba casado, separado, se acababa de divorciar y todavía no encontraba su centro. Y voy a sacar una carta más. Escorpio. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses? Ejercicio del espejo de almas y llamas gemelas. En la base de la baraja te estoy mirando, siento admiración, un deseo muy fuerte por ti. También está tu emperador con la carta de estrategia, arcano mayor número 4 con Aries y mucho fuego. Tú me enciendes, te admiro como la mujer u hombre más extraordinario, sobre todo por tu trabajo, los talentos que tú tienes y lo que desarrollas para el mundo en el 3 de Pentáculos, donde es solamente la única carta donde hay unos grandes triángulos de Salomón, influyendo el agua y el fuego, donde ninguno quema al otro, ni tampoco se apagan. Es una persona muy, muy apasionada, es lo que veo, y que te mira desde otros lugares, tanto sea por redes sociales o lugares donde hayáis trabajado. Habéis hecho muchos progresos en común. Algunos de vosotros os conocisteis dentro del trabajo o porque vivíais muy cerca con esta carta del 3 de Pentáculos. Nunca deja de mirarte y de sentir esta pasión arrebatadora de los bastos. Aries, Leo y Sagitario repitiéndose. Me enciendes como un alma, una llama gemela y sí que quiero tener tu cuerpo ahora mismo con esta gran energía masculina del emperador. Va a acercarse y lo va a hacer rápido, con muchos mensajes. Tengo los bastos con progresos, pueden ser a través de las redes sociales y luego cara a cara. La carta de admiración, 3 de Pentáculos, voy a colocar Capricornio, todos los signos de fuego repitiéndose. Culpa, amor, si alguna vez te dejé o estuve con alguien más, no estaba preparado para nuestra relación, yo sé que tú y yo nos quedamos llorando durante muchísimas noches, pero ya no quiero que sigas llorando ni vertiendo estas lágrimas en vano, porque vamos a recuperarnos, voy a llegar con la verdad. Creo que he logrado aclararme con este as de espadas y también soy capaz de reconocer la valía que tú tienes con el 3 de Pentáculos. Los dos, aunque seamos diferentes, tengamos agua, fuego, otros elementos astrológicos o hayamos hecho distintas etapas de vida o circunstancias, podemos estar juntos, nos complementamos y nos amamos. Regresa tu persona con el as de espadas. Has estado esperando mucho tiempo, Escorpio, que esta persona, como ese ajedrecista, moviese una ficha para ti, te confesase su amor o estuviese seguro o segura de lo que quería. As de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Durante tantos días abriste la puerta de tu habitación. Tu imagen es muy pura. Has estado con camisones o despertándote durante las noches y querías recibir mensajes míos, porque la verdad, los desenlaces y la ruptura que yo tengo que hacer en mi vida para ser diferente, para ser para ti y también para ser humano, sintiendo, lo vas a obtener con el as de espadas. Y ejercicio del espejo para almas y llamas gemelas. Quiero que os reconozcáis, Escorpio, porque esta persona que te mira puede ser tu alma, tu llama gemela, y también está en cada cristal que hay en tu casa, cerca de tus ventanas o de tus espejos. No quiero que te lamentes con esa carta de culpa, que llores durante tanto tiempo. Está bien cuando lo hacemos para desahogarnos, porque sentimos, pero esta persona te quiere mucho más de lo que tú crees
ves con este ejercicio del espejo, pregúntate en primera persona, ¿qué no me estoy diciendo? ¿Por qué yo no me quiero? ¿O por qué yo no avanzo? Sois dos, como una lectura espejo donde yo siento que ambos habéis vivido circunstancias que puedan ser similares, otras muy opuestas, y donde tú eres la persona más entregada, la que le has dado mucho más amor, tranquilidad y balance a esta persona, y que es él o ella quien tienen que reconducir o cambiarse. Con el Rey de Copas, claridad, tengo todos los signos de aire. Y voy a sacar esta baraja porque vamos a saber algo más. Escorpio, muy rápidamente, lo que estás pensando, os he dicho, despertar sensual infinito, y es exactamente lo mismo. Un paje de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Muchos vais a hacer viajes, os vais a encontrar con la verdad, y esta persona lo que hace es fantasear. El basto representa la intuición y el falo masculino. Cuando está en privado, lo que hace esta persona es coger tus fotografías, verte a través de internet o imaginar físicamente cómo eres para volver y recrearse en esos momentos íntimos. ¿O qué haría? Lujuriosamente. Escorpio, ¿qué es lo que esta persona quiere decirle a Escorpio desde su corazón? ¿Qué es lo que esta persona quiere decirle a Escorpio desde su corazón? Y estas dos cartas. Os miráis en las redes sociales o en los WhatsApp secretos, almas y llamas gemelas. Mi destino eres tú. Deseo estar siempre contigo y celebrar nuestra unión. No es cualquier carta. Teníamos el 5, que es un papa, el matrimonio. 4 de bastos. Es Aries, la vinculación eterna de las llamas gemelas. Tanto fuego que yo ya sentía. Mucha atracción física entre vosotros dos. Es hora de que os unáis en un gran festejo y celebración con esta carta. Atracción. Definitivamente, amor, es lo que estás pensando. Si tú intuyes que esta persona piensa en ti, es cierto. Tengo ganas de ti a todas horas, como un despertar sensual infinito. Quiero llevarte hasta mi casa. Mis habitaciones, secretos. Podéis empezar como amigos, o que sea una persona que te esté hablando pero todavía no te haya hablado, como este Rey de Copas, de lo que siente. Cuando hablo contigo te oculto mis sentimientos, porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. Hay miedos, hay una sensación de esta persona en que puede ser herida, tal vez por otras relaciones. Y voy a tomar estas dos cartas que también han saltado para vosotros. Ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. Amistad, muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Quiero cuidar de ti. Redes sociales, ¿qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? En los WhatsApp, Instagram, Facebook. Algunos estáis y podéis veros. A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes. Tal vez tengo miedo de expresarte directamente como ese rey, que es lo que siento por ti. Pero necesito saber si tú todavía me amas y qué sientes cuando ves esa canción que era la nuestra, la preferida. Amor, ¿me quieres todavía? Es muy sensible esta persona, demasiado creativa. Puede que esté haciendo un trabajo y necesite canalizar su energía o toda su creatividad, intenciones a través de muchas áreas. O puede ser una persona que haga varios trabajos. Siempre, no para de moverse. Tenéis que ayudar a esta persona también a encauzar direcciones. Y vamos a saber algo más. Con el tarot Escorpio. Es como si vosotros fueseis una inspiración para él o para ella y removieseis su fuego más interno. Tú, que me estás escuchando, Escorpio, crece contigo. Ese fuego se eleva con muchas llamas. Escorpio, ¿qué le depara a Escorpio en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses para Escorpio? ¿Qué le depara a Escorpio? Mirad cómo me siento tan culpable y tan solo de estar sin ti, amor. Esto es lo que siente. Está babeando por no estar contigo y también se siente culpable si te dejó, abandonó, si estuvo con otras personas, y se siente solo en su casa cada vez que sale a la calle o que trabaja. Es una carta de mucha lástima y de angustia, porque hay 2 mendigos que van caminando en el 5 de Pentáculos. Hablo de Tauro, donde no se siente pobre por no tener suficiente dinero, sino que piensa que hay alguien que no le ha perdonado todavía. Y voy a sacar una carta para vosotros intuitivamente. Escorpio, en el amor. Necesita esta persona que tú le ayudes ahora mucho más que él o ella a ti. Tenéis más fuerza. Escorpio. Escorpio en el amor, y esta carta que yo voy a sacar intuitivamente para vosotros, Escorpio, va a ser esta carta, la emperatriz. Amigos míos,
todavía te amo. ¿Recuerdas nuestras aventuras juntos cuando éramos pequeños? Arcano mayor número 3, Libra, Tauro, planeta Venus. Porque yo sigo viendo en ti a una eterna adolescente, a una chica que también va a cruzar otros lugares y que se atreve a enseñar, a aprender mucho con el mundo. Amor mío, eres muy sabia, tienes muchos talentos con el 3 de pentáculos. Sé que puedes construir grandes iglesias, podéis ser arquitectos o trabajar en la enseñanza, haciendo trabajos muy creativos. Con la carta de la emperatriz siempre estáis cuidando del mundo y sanando como esta persona, pero sois vosotros el mayor empuje de él o de ella. Te quiero como si fueras mi amor secreto, como si alguna vez tú y yo nos hubiésemos cruzado en pasillos, en distintos departamentos, en trabajos, o tal vez nos conocimos cuando éramos adolescentes, pequeños. Yo sigo teniendo en mi emperatriz todos mis recursos. Tú eres mi Venus, haces que me ensalce y que tenga todo mi líbido muy encendida. Eres sensual, muy perfecta y tienes una armonía en tu cabello, en tu cara, en tus gestos, en tu lenguaje que le encanta a esta persona. Y también sabes estar muy tranquilo, tranquila, Escorpio. Eso le gusta mucho. Tienes paciencia para enseñar a otros y capacitarlos con esta pizarra y vas a tener muchos triunfos en la vida, materiales y también en el amor, porque salís en una pantalla de televisión. Hay alguien que os mira con tanta admiración, no solamente tu persona, sino el mundo. Si esperabas tener un negocio o has tenido muchísimas ideas brillantes con la carta de la emperatriz, seguirás porque vas a parir. Algunos de vosotros hasta niños o tenéis niños pequeños con esta carta. Es alguien que te ve muy superior porque tengo una emperatriz y un rey de copas. A veces me he sentido confundido, amor, y no te he dado lo suficiente. Con un 6 de pentáculos, Tauro, y un 2 de espadas, Libra. Mirad qué falso balance. Puede ser una persona que entonces no hablaba bien de lo que sentía, o estuviera con una persona más, o acababa de separarse. Pero estoy cruzando los límites de otra realidad a través de la magia, encendiendo velas. Puede que los dos seáis muy espirituales, creáis en la magia, en el esoterismo, en las cartas, si estáis aquí. Y ambos os estáis comunicando, pero ahora de una manera muy telepática a través de esta carta y de la imagen que yo veo. Aunque no te haya dicho nada, ahora desbloqueo mi corazón sacando estas 2 espadas por delante, porque lo que me invita esta carta es a sacar la verdad y también la iluminación de este triángulo, como si fuera una santísima trinidad. No quiero apartarme de ti, porque contigo, amor, me siento con una hucha vacía. No tengo recursos, necesito mi imaginación, que mi emperatriz me siga alumbrando de nuevo para poder parir muchos más negocios, comercios. Algunos podréis estar trabajando hasta juntos en algo que vosotros creéis. Mira, así está mi lengua por ti. También es una persona que está sedienta de tu amor, de tus abrazos y de tu cariño. Quiere que le perdones a través del 5 de pentáculos, porque tú y yo, amor, estamos aquí en las vidrieras de las iglesias. Algunos sois almas y llamas gemelas. El 6 de pentáculos, te enseñé, como si fueran mis dientes, un gran unicornio, una gran historia de amor, y tal vez tú no te atreviste o no pudiste subirte porque no te di bastante. Yo no quiero que seas o que me estés mirando desde el otro lado como un niño entusiasmado, sino que seas tu propio unicornio y que los dos cabalguemos en esta tierra. Vais a recibir monedas. Hay alguien que en algún momento frenó, Escorpio, y no dio tanto. Tú miraste mucho, querías que esta persona cambiase y ya lo está haciendo. Con las cartas que tengo y hay arrepentimiento con el 5 de pentáculos. Yo tenía más, me quedé vacío. Hay algo que me dolió también, que me sucedió en mi pasado con las relaciones, y por eso, amor, no pude darte tanto. No porque yo no quisiera, pero ahora siento que ya no quiero estar solo con esta carta. Y voy a colocar aquí, Tauro, en el 5 de pentáculos y en el 6 de pentáculos también. 2 de espadas, Libra. Abrid vuestros ojos, confiad en el agua que hay en esta carta y en la luna. Hacia adelante. La emperatriz, amigos, y voy a sacaros este rey de copas para que vosotros veáis cómo os ve vuestra persona. A ti quiero declararme. Llevo rosas, rojas, pero tú eres
el amor más puro. Por eso tu cabello es rosa con estos lacitos y estas estrellas sembradas desde los cielos, porque yo sé que tus guías y Dios te han hecho muy especial. Es una persona que va a acercarse a ti y que va a tener un romance muy apasionado, con muchísimo fuego, donde los dos vais a emprender grandes retos, negocios, vais a tal vez a cambiaros de casa, a iniciar muchos movimientos con la carta de viajes, y donde si tenéis ahora mismo, como os he dicho, ideas muy creativas, las pondréis en funcionamiento con la carta de la emperatriz. Así te veo yo, amor mío. Yo soy como un estudiante contigo, yo aprendo de ti. Habéis sido una gran mentor para esta persona, y tú enseñas más al mundo de lo que yo podría haber hecho. Tal vez nosotros podemos convertirnos en una pareja donde estemos iguales, y yo te enseño a ti toda la grandeza de mi mundo, porque cuando abra mi expresión y mi corazón, entonces estaremos a la misma altura como esta emperatriz. Muchísimos éxitos en lo material, económico. Es hora de dar con las manos llenas, Escorpio, y de que sigáis manteniendo vuestro espíritu adolescente, a veces infantil, amigos, pero cuando tenemos tanta imaginación, sueños e ilusión en la vida, hasta las estrellas se depositan en nuestra cara. Voy a colocar este rey y esta emperatriz aquí divinos, con Libra, Tauro de nuevo, y tu rey de copas que avanza hacia todo lo que creáis vosotros que es la emperatriz, los ríos, los valles, los niños, todo lo tiene aquí. No tengo que ir hacia ninguna parte, sino ir a buscarte. Puede que estéis trabajando en algunos salones, departamentos, oficinas, donde estéis como esta chica y esta persona tenga que llegar hacia ti a través de mensajes, pero yo siento que con la carta de la emperatriz hay alguien que físicamente se desplaza hasta tu lugar donde tú vives, y puede que tengas muchos libros, Escorpio, en tu casa, y que tengas que recuperar alguno que sea especial, porque ella abraza a uno muy fuertemente. Su historia, tal vez la vuestra o la que escribiréis. Muchas gracias, Escorpio, por estar en nuestra lectura. Os envío desde aquí besos, abrazos, bendiciones. Os quiero mucho. Sed felices, recoged toda esta energía muy creciente de la emperatriz, del fuego, con la pasión, la inspiración, la intuición, y dejad que esta persona se abra paso con estas maravillosas cartas. Os mando desde aquí toda la plenitud y la luz que necesitáis, y gracias por todo. Os mando muchos besos, y activa la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios quién es esta persona especial, qué ocurrió entre vosotros dos, porque mirad, el rumbo de nuestra historia siempre puede cambiar, y estoy viendo hasta con esta carta de la emperatriz, este rosa y este unicornio que lleva un pelaje rosa. Amigos míos, hay algo rosa que tenéis en vuestra vida, puede ser la tapa de un libro, o que tengáis ropa, un bolso, porque se está repitiendo mucho el rosa, el color que simboliza el amor. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura y pasad una feliz semana, amigos míos.